Наши мобильные репортеры в Гурьевске. Некоторые предположили предзнаменование накануне. Hell opening up. Pemex, the Mexican state-run oil company, says an underground natural gas. Two systems tonight. Hurricane Humberto now a major storm, and it's the second system. A mysterious black sphere appeared in the sky. It hovered with precision. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús pronunció estas palabras hace 2000 años. Están cumpliéndose ante nuestros ojos. Pemex reporta una fuga subterránea de gas que nadie puede controlar. El huracán Humberto se transforma en una tormenta apocalíptica fuera de temporada. Y en el cielo de Estados Unidos, una esfera negra suspendida con precisión sobrenatural. 3 eventos, un mismo día, una sola pregunta. ¿Estamos presenciando el inicio del fin? No son coincidencias, son señales proféticas. El mar arde, la tierra tiembla sin razón, el cielo se oscurece, exactamente como Él lo advirtió. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu eternidad. Todo comenzó justo después del amanecer en la costa de Florida. Los residentes cerca de Miami Beach se detuvieron en seco, paralizados, mientras un extraño resplandor se extendía sobre las olas. Al principio, parecía un simple reflejo del sol sobre el agua, pero en cuestión de minutos, los testigos se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El océano mismo parecía estar ardiendo. Llamas vivas, de un naranja intenso, lamían la superficie de las olas, elevándose con una persistencia que desafiaba toda lógica. Los videos muestran a multitudes congregándose en la orilla, algunos boquiabiertos, otros llorando, muchos levantando sus teléfonos con incredulidad. Un bombero retirado con la voz temblorosa lo describió así: «Vi al mar respirar fuego, estaba vivo. En todos mis años jamás vi que el agua pudiera sostener llamas de esa manera». Las llamadas de emergencia inundaron las centrales. La Guardia Costera envió embarcaciones para investigar, esperando encontrar un petrolero volcado o un derrame químico incendiándose. Pero cuando llegaron los resultados de las pruebas, los oficiales admitieron estar perplejos. No había rastro de petróleo, ni combustible, ni escombros, absolutamente nada que pudiera alimentar un fuego. Y sin embargo, las llamas persistieron durante casi 20 minutos antes de desvanecerse súbitamente, dejando solo una neblina de humo y una población atónita. Los científicos intentaron proponer teorías. Algunos sugirieron que bolsas de gas metano podrían haberse elevado desde el fondo del océano. Otros hablaron de raras ilusiones atmosféricas, pero cada explicación se quedaba corta. El metano no podía explicar un fuego tan duradero sobre agua salada, y los trucos de luz no justificaban el calor que los testigos sintieron en sus rostros. Para quienes estaban en esa playa, no fue un espejismo. Fue un momento en que la creación misma pareció rebelarse contra su propio diseño. Para los creyentes, la conexión con la profecía fue inmediata. Apocalipsis 16 habla de la segunda copa derramada sobre el mar, convirtiéndolo en un lugar de muerte y juicio. Aunque las aguas de Florida no acabaron con toda criatura viviente ese día, el simbolismo era innegable. El agua, el elemento que Dios diseñó para sustentar la vida, parecía clamar con una advertencia de fuego. En las Escrituras, el agua a menudo simboliza purificación, renovación y el Espíritu de Dios. Pero en este evento, el agua ardía, como si rechazara su propósito. Muchos pastores lo interpretaron como un espejo de la propia nación. Una vez bendecida para ser un recipiente de vida y verdad, ahora consumida por la rebelión y el fuego. Los espectadores no podían quitarse de la cabeza lo que habían presenciado. Las familias se abrazaban con fuerza.
Los niños señalaban aterrorizados y muchos cayeron de rodillas, comprendiendo que la línea entre la ciencia y la profecía se había desdibujado ante sus ojos. El mar ardió y el mensaje fue claro: la creación ya no guarda silencio. Acompáñanos, porque la siguiente señal que se reveló es quizás aún más impactante que esta. Mientras el mar ardía en la costa de Florida, otra amenaza cobraba fuerza sobre el Atlántico. El huracán Humberto, que en un principio se consideraba una tormenta modesta, comenzó a crecer a una velocidad aterradora. En cuestión de horas, saltó de ser una débil categoría 1 a un monstruo de categoría 3. Su ojo giratorio brillaba como una rueda de fuego en las imágenes satelitales. Los meteorólogos advirtieron que pronto podría alcanzar la intensidad de categoría 4 mientras se desplazaba entre las Bermudas y la costa este de Estados Unidos. Los residentes, desde las Carolinas hasta Nueva Jersey, corrieron a las tiendas en busca de suministros. Los estantes se vaciaron, las gasolineras se desbordaron y las familias tapiaron sus ventanas en una preparación frenética. Pero justo cuando Humberto se hacía más grande, los modelos meteorológicos revelaron algo aún más inquietante: un segundo sistema formándose más cerca de la costa. Los pronosticadores predijeron que pronto podría recibir el nombre de Imelda, con una trayectoria apuntando directamente a las Carolinas. Dos tormentas, una masiva y otra en ascenso, amenazaban la misma región casi simultáneamente. El pánico se extendió por las comunidades. Los gobernadores declararon el estado de emergencia. Pastores locales convocaron reuniones de oración. En las redes sociales, la gente se hacía la misma pregunta inquietante: ¿por qué ahora? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Por qué dos tormentas a la vez? Los científicos intentaron dar una explicación. Señalaron las temperaturas más cálidas de la superficie del mar y patrones atmosféricos inusuales. Sin embargo, incluso los meteorólogos más experimentados admitieron que la súbita intensificación de Humberto desafiaba sus modelos. Hemos visto huracanes crecer rápidamente, admitió un pronosticador, pero la sincronización y alineación de estas dos tormentas es extraordinaria. Para los creyentes, sin embargo, la explicación ya estaba escrita en las Escrituras. Jesús dijo en Lucas 21:25, «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Humberto e Imelda eran más que tormentas, eran alarmas proféticas. Algunos pastores los describieron como una doble advertencia. Así como el faraón en Egipto soportó plaga tras plaga hasta que finalmente cedió, quizás Estados Unidos también estaba siendo sacudido 2 veces.
una por Humberto y otra por Imelda, para asegurarse de que el mensaje no pudiera ser ignorado. Los testigos presenciales sintieron el peso del momento. Una madre en Wilmington dijo entre lágrimas: «He vivido aquí toda mi vida. He visto tormentas, pero dos a la vez. Se siente como si Dios estuviera tratando de despertarnos. Ya fuera a través de vientos rugientes o mareas crecientes, estas tormentas llevaban un mensaje que iba más allá de la meteorología. Revelaban una verdad espiritual. Cuando los mares braman, las naciones se sienten perplejas, no solo por el clima, sino por su propio destino. La pregunta ahora flotaba, más pesada que las nubes de tormenta. ¿Atendería la nación la doble advertencia o esperaría hasta que la siguiente ola fuera mucho peor? En la quietud de una mañana de domingo, sin previo aviso, la tierra bajo los pies de la nación comenzó a agitarse. A lo largo de Tennessee, Arkansas y el norte de Mississippi, miles de personas se despertaron sobresaltadas mientras sus casas vibraban y los muebles se movían. No fue un terremoto violento que derribara edificios, sino algo mucho más extraño, un sismo sin epicentro. Los sismólogos confirmaron el evento, pero sus instrumentos contaron una historia desconcertante. Los temblores no se originaron en una única falla geológica. En cambio, surgieron en múltiples estados al mismo tiempo, como si la tierra misma suspirara al unísono. Un experto admitió en televisión: «No hay una razón tectónica para esto. No podemos explicar cómo 3 estados temblaron a la vez». Los testigos lo describieron con una claridad escalofriante. Un padre en Memphis susurró: «Se sintió como si el suelo mismo estuviera vivo». En Arkansas, una mujer dijo que su perro comenzó a aullar segundos antes de que los platos se cayeran de los estantes. Las redes sociales se incendiaron con voces escribiendo la misma frase: ¿alguien más sintió eso? Y tan misteriosamente como comenzó, el temblor se detuvo. Sin réplicas, sin vibraciones persistentes. El silencio regresó, dejando corazones acelerados y preguntas sin respuesta. Para muchos creyentes, el momento se sintió menos como geología y más como profecía. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:22, «Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». ¿Podrían estos temblores simultáneos ser esos gemidos? No desplazamientos aleatorios de rocas, sino contracciones de la propia creación, señales de que algo monumental se acerca. A lo largo de las Escrituras, los terremotos marcan los movimientos decisivos de Dios. En el Sinaí, la montaña tembló cuando Él descendió en fuego. En el Calvario, la tierra tembló cuando Cristo entregó su Espíritu. Y el Apocalipsis advierte de terremotos que anunciarán el fin. Si la tierra misma está gimiendo, ¿qué está tratando de decirnos? Quizás el suelo tembloroso no advierte de destrucción, sino que invita al arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Después de que los extraños temblores sacudieran Tennessee, Arkansas y Mississippi, otro misterio emergió, esta vez de los pantanos de los Everglades en Florida. A medida que las aguas de la inundación retrocedían, los investigadores notaron la esquina de una enorme losa que sobresalía del lodo. Al principio parecía una roca ordinaria, pero cuando despejaron la tierra, descubrieron una piedra de casi 2,5 metros de largo, grabada con tallas distintas a todo lo encontrado en América. La imagen central heló la sangre de todos los que la vieron. Un ángel alado. La artesanía era detallada mucho más allá de los grabados primitivos, y la escritura que la rodeaba se asemejaba a lenguas paleohebreas y fenicias de miles de años de antigüedad, sin conexión conocida con el Nuevo Mundo. Cuando los eruditos tradujeron la inscripción desgastada, las palabras golpearon como un trueno: «El fuego se alzará donde el mar besa la orilla». Y entonces la trompeta sonará. El momento era imposible de ignorar. Apenas unos días antes, las llamas habían ardido inexplicablemente sobre las aguas de Florida.
Ahora, una losa enterrada durante siglos parecía confirmarlo, como si hubiera estado esperando este preciso instante para ser revelada. Algunos escépticos lo llamaron coincidencia o falsificación, pero los expertos admitieron que el desgaste sugería una antigüedad auténtica. Los creyentes, sin embargo, vieron algo más grande, una señal profética. Recordaron Daniel 5, donde una escritura apareció en la pared del palacio como juicio, y Lucas 19:40, donde Jesús declaró: «Si estos callaran, las piedras clamarían». Y ahora, hasta las piedras habían hablado. Una nación, ya temblando por tormentas y fuego, se enfrentaba a una advertencia tallada que resonaba a través de los siglos. La trompeta está a punto de sonar. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para no perderte la próxima señal. Mientras las tormentas azotaban las costas y los temblores sacudían la tierra, otra señal apareció muy por encima de la nación. Esta vez, los cielos se iluminaron con misteriosas esferas brillantes, orbes de luz que se movían con inteligencia, como si estuvieran vivas. Llegaron informes desde los desiertos de Nevada, las llanuras de Montana y las tranquilas granjas de Ohio. Los testigos describieron el mismo fenómeno: radiantes bolas de luz pulsando rítmicamente, avanzando a gran velocidad y luego deteniéndose en una quietud absoluta. A diferencia de los meteoritos o las aeronaves, los orbes parecían interactuar entre sí, formando figuras, cambiando de formación al unísono e incluso respondiendo a quienes los observaban desde abajo. Los videos pronto inundaron las redes sociales. Un clip de un ranchero de Montana mostraba 3 orbes alineándose en un triángulo perfecto y luego girando juntos en una especie de danza celestial. En Nevada, una familia grabó una esfera solitaria suspendida a baja altura sobre el horizonte, brillando tan intensamente que iluminaba la arena a su alrededor. En Ohio, unos granjeros capturaron luces moviéndose como olas a través del cielo, atenuándose y luego brillando intensamente, como si llevaran el compás de una melodía invisible. Los científicos se apresuraron a dar explicaciones. Anomalías de plasma, drones, pruebas militares secretas, se ofrecieron todo tipo de teorías. Sin embargo, ninguna coincidía con los detalles de los testigos. Estas luces eran silenciosas, precisas e inquietantemente deliberadas. Para los creyentes, el debate se intensificó. Algunos vieron los orbes como vigías angelicales, huestes celestiales, revelándose en los últimos días. Señalaron 2 sus Reyes 6, cuando los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos para ver caballos y carros de fuego acampados a su alrededor. ¿Podrían estas esferas ser atisbos modernos de esa misma realidad? Otros lanzaron una grave advertencia. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2 que en los tiempos finales aparecerían señales engañosas y prodigios mentirosos, lo suficientemente poderosos como para engañar incluso a los elegidos. Apocalipsis 13 habla de falsos prodigios realizados para engañar a las naciones. ¿Podrían estos orbes ser tales falsificaciones, ilusiones destinadas a distraer de la verdadera venida de Cristo? Pastores de todo el país pidieron cautela. Uno en Ohio dijo: «No toda luz en el cielo viene de Dios. Examinad los espíritus, porque hasta Satanás se disfraza de ángel de luz». Otro en Nevada recordó a su congregación: «Las señales por sí solas no salvan, solo Cristo lo hace». Lo que es seguro es que estos orbes no dejan a nadie indiferente. Para los escépticos son fraudes, para los científicos anomalías, para los creyentes una advertencia celestial o un engaño demoníaco. Pero de cualquier manera nos obligan a mirar hacia arriba y preguntarnos qué hora es realmente. Quizás la verdadera pregunta no es ¿qué son los orbes?, sino ¿qué significan? ¿Son señales de protección o presagios de un gran engaño? Una verdad permanece: los cielos ya no están en silencio. Mientras los misteriosos orbes dejaban a la gente mirando al cielo,
una secuencia de otras señales se desplegó, tan claras e inquietantes que no podían ser ignoradas. En Houston, justo antes del amanecer, testigos describieron una cruz brillante suspendida en los cielos. Resplandecía dorada contra la oscuridad, inmóvil, como si estuviera colgada por una mano invisible. Algunos cayeron de rodillas allí mismo en las calles, susurrando oraciones. Otros transmitieron en vivo entre lágrimas, convencidos de que estaban presenciando una visión del propio Cristo. Y si su deseo es comprender mejor las señales, revelaciones y misterios anunciados en las profecías, le invito a hacerse miembro. Es muy sencillo. Justo debajo de este video está el botón Hacerse miembro. Al pulsarlo, podrá acceder a estudios especiales y explicaciones inéditas que preparamos solo para la comunidad de miembros. Apenas unos días después, en Denver, el cielo del atardecer se tiñó de carmesí. No los tonos fugaces de una puesta de sol, sino una neblina roja, profunda e ininterrumpida, que persistió durante casi 15 minutos. Las líneas de emergencia se colapsaron con llamadas de personas asustadas. Muchos recordaron la profecía de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Luego vino los ángeles. En la quietud de la noche, destellos brillantes rasgaron el cielo, sin truenos, sin tormenta. Minutos después, temblores recorrieron la región. Los científicos los etiquetaron como luces de terremoto, un misterio incluso en su campo. Pero los creyentes recordaron las palabras de Jesús en Mateo 24:7. Habrá terremotos en diversos lugares. Las señales no solo se vieron, también se oyeron. En la ciudad de Nueva York, explosiones metálicas reverberaron desde los cielos, resonando como una trompeta a través de los distritos. Días después, los mismos tonos inquietantes recorrieron Georgia, dejando a los vecindarios paralizados de asombro. Algunos dijeron que sonaba como una puerta masiva abriéndose en el cielo. Apocalipsis 8 vino rápidamente a la mente. Las trompetas del juicio preparándose para sonar. Y como para completar el patrón, secciones del río Mississippi se tiñeron de un rojo oscuro, similar a la sangre. Peces flotaban sin vida y las aguas apestaban con un olor metálico. Los funcionarios negaron cualquier contaminación, pero los lugareños murmuraban: «Parece el Nilo en los días de Moisés». Tomados en conjunto, la cruz en Houston, los cielos carmesí en Denver, las luces temblorosas en Los Ángeles, los toques de trompeta en Nueva York y Georgia, y las aguas rojo sangre del Mississippi. Estas no son anomalías aisladas, son una secuencia, una progresión, un patrón profético que apunta a Apocalipsis 8, donde las trompetas suenan y la propia creación se une a las advertencias del cielo. La tierra y el cielo ya no están callados. Su mensaje es claro. La trompeta está a punto de sonar. La señal final no provino de la tierra temblorosa ni de los mares rugientes, sino de los propios cielos. A lo largo de Texas, Arizona y el Medio Oeste, hombres y mujeres comunes levantaron la vista y se quedaron helados. Nubes imponentes comenzaron a brillar desde su interior, no iluminadas por el sol o los rayos, sino resplandeciendo con una extraña luminiscencia viva. Y en ese resplandor comenzaron a formarse figuras. Al principio parecían contornos cambiantes, pero a medida que el brillo se intensificaba, un rostro emergió. Algunos juraron que era el rostro de Cristo, con ojos como llamas de fuego y los labios entreabiertos como si fuera a hablar. Otros describieron una presencia angelical, una figura coronada de luz, observando en silencio. Los testigos quedaron abrumados. Los videos muestran a personas abandonando sus autos en las autopistas, de pie en las calles, algunos llorando, otros arrodillados en el pavimento. Una joven madre susurró en su transmisión en vivo: «No puedo explicarlo. Sé lo que vi. Era su rostro en las nubes.
Los meteorólogos se apresuraron a buscar explicaciones. Hablaron de pareidolia, la mente humana proyectando imágenes en formas aleatorias. Sin embargo, incluso ellos admitieron que no podían explicar el brillo interno de las nubes o por qué tantas personas en diferentes estados vieron la misma visión. Para los cristianos, sin embargo, el significado era inconfundible. El libro de Apocalipsis 1:7 declara: «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá». ¿Podría ser esto un atisbo de esa misma promesa? ¿Un presagio del momento en que Cristo regresará en gloria visible para todos? Las réplicas emocionales se extendieron mucho más allá de los cielos. Los pastores informaron de multitudes repentinas en las iglesias. Desconocidos oraban juntos en los estacionamientos. Algunos dijeron que se sentía como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera adelgazado por un momento y la eternidad hubiera brillado a través de él. Los escépticos lo descartaron como imaginación colectiva, pero aquellos que lo vieron saben que fue algo más. Una vez que has mirado fijamente un rostro en las nubes, una vez que tu corazón tiembla ante el peso de esa mirada, ninguna explicación puede borrarlo. Las nubes ya no están en silencio. Están proclamando lo que las Escrituras han dicho desde siempre: el Rey viene pronto. La única pregunta que queda es: ¿estamos listos para recibirlo? Si este mensaje ha conmovido tu espíritu, por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Gracias por estar con nosotros mientras vigilamos y nos preparamos juntos. La próxima señal puede estar más cerca de lo que piensas. Las autoridades nos advierten y las señales ya están aquí. Tormentas severas desde Texas hasta Virginia. Vientos destructivos. Y esta noche, todos los ojos puestos en el Atlántico, donde la tormenta tropical Humberto probablemente se convertirá en un monstruo. Los ángeles caídos son aquellos que fueron expulsados del cielo. En algunos clips, los paneles humean antes de estallar. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Desde cielos que arden con extraños halos, hasta tormentas que rugen desde Texas a Virginia, desde océanos que gestan triples tempestades hasta estatuas que emergen de la tierra, la nación está presenciando señales que desafían toda explicación. Toques de trompeta sacuden los cielos, las farolas fallan en nubes de humo y las nubes se enrollan como pergaminos en el horizonte. Los escépticos dicen que es el clima, los científicos dicen que es coincidencia, pero la profecía susurra: el fin está cerca. ¿Son estas advertencias de Dios? ¿Recordatorios de que Jesús nos dijo hace mucho tiempo que veláramos y oráramos? Quédate con nosotros mientras descubrimos los impactantes eventos que están sacudiendo a la nación. Y antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más actualizaciones sobre los últimos tiempos. El océano Atlántico siempre ha traído tormentas, pero rara vez vemos tres sistemas arremolinándose al mismo tiempo, cada uno como un gigante inquieto extrayendo fuerza de las profundidades. Esta semana, los satélites revelaron una imagen inquietante: Gabriel girando violentamente, Humberto retorciéndose cerca de las Bermudas y otra perturbación formándose cerca de las Bahamas. Para muchos, la imagen parecía menos meteorología y más profecía. 3 centinelas de tormenta rodeando el horizonte, esperando para atacar. El huracán Gabriel fue el primero en levantarse, azotando el Caribe con muros de agua que destrozaron muelles y lanzaron olas sobre las defensas marinas. El océano sonaba vivo, susurró un pescador de Puerto Rico. Era como si quisiera tragarnos enteros. Sus palabras resonaban con el miedo grabado en cada calle inundada y en cada casa protegida contra la tormenta. Más al este, las Bermudas se preparaban para Humberto. Los meteorólogos advirtieron que sus vientos podrían acelerarse sin previo aviso, arrancando techos y esparciendo escombros como si fueran paja.
Los residentes se apresuraron a cerrar ventanas, apilar sacos de arena y orar. «Hemos enfrentado huracanes antes», dijo una anciana, «pero este se siente más pesado, como si el cielo contuviera la respiración antes de soltarla». Mientras tanto, al sur de Florida, las Bahamas observaban cómo se acumulaban las nubes. Una onda tropical se agitaba con potencial, impredecible y amenazante. Los lugareños filmaban el oleaje inquieto mientras las familias debatían si huir tierra adentro. Aunque aún no se le había dado nombre, la presencia de la tormenta era innegable. Era una sombra sobre el paraíso, susurrando lo que podría venir. Los científicos lo explicaron como una temporada de huracanes activa alimentada por aguas cálidas y vientos cambiantes. Pero las escrituras pintan otro cuadro. Apocalipsis 7:1 habla de 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. ¿Podrían estas tormentas ser atisbos de esos vientos luchando contra la mano que los contiene? Joel 2:30-31 añade, «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». 3 tormentas al unísono, circulando como vigilantes en patrulla. ¿Coincidencia o una señal de que la propia creación está gimiendo, apuntando a un día largamente anunciado? Quédate con nosotros, porque los cielos sobre la nación pronto revelarán señales aún más aterradoras. Mientras las tormentas se agitaban en los mares, los cielos sobre el continente comenzaron a mostrar sus propios prodigios aterradores. Residentes en múltiples estados levantaron la vista y se quedaron helados. Extendiéndose a través del horizonte había enormes formaciones cilíndricas, vastos túneles celestiales que rodaban sobre barrios y campos. No eran las suaves y dispersas nubes de verano. Eran tubos inmensos, de aspecto sólido, inquietantes en su precisión como portales suspendidos entre la tierra y el cielo. Las fotografías se hicieron virales. Una imagen capturó una nube que se extendía en una línea ininterrumpida a través del cielo vespertino, brillando carmesí mientras el sol se ponía. Otra mostraba una pared en forma de tubo rodando sobre tierras de cultivo, tan simétrica que muchos juraron que parecía tallada por una mano invisible. «Parecía que los cielos se estaban enrollando como un pergamino», dijo un testigo con la voz temblorosa. Los padres protegían a sus hijos y las multitudes se reunían en un silencio incómodo, mirando un cielo que parecía vivo. Los meteorólogos intervinieron rápidamente, etiquetando el fenómeno como nubes rodillo, raras pero naturales, causadas cuando el aire frío empuja por debajo del aire más cálido, forzándolo a adoptar formas tubulares. Científicamente plausible, dijeron. Sin embargo, incluso entre los expertos había una admisión: la escala de estas nubes era inusual. No simplemente pasaban flotando, se cernían masivas e interminables como murallas celestiales. Para los creyentes, el significado era escalofriante. Apocalipsis 6:14 advierte: «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Lo que los testigos vieron coincidía con esa imaginería con un detalle asombroso. Para ellos, los cielos ya no estaban distantes, estaban en movimiento, desenrollándose ante sus ojos. Los antiguos profetas a menudo describieron cielos que se estremecían ante la mano de Dios. Isaías vio estrellas oscurecerse. Joel habló de prodigios en los cielos. Juan imaginó pergaminos enrollándose para revelar el juicio. Ahora, ciudadanos comunes, de pie en sus entradas con los teléfonos en alto, describen visiones que reflejan esas mismas advertencias. Los escépticos lo llaman clima. Sin embargo, el momento plantea preguntas. ¿Por qué ahora, en medio de tormentas, trompetas y luces extrañas? ¿Por qué el cielo mismo parece unirse al coro de la creación, gimiendo, advirtiendo, apuntando a un día que aún está por venir? De mar a cielo, la nación tiembla. Y esto es solo el principio.
Mientras las nubes se enrollaban como pergaminos, otro sonido inquietó a la nación. Explosiones profundas y metálicas que resonaban desde los cielos. En Ohio, el amanecer fue destrozado por un ruido que hizo vibrar las ventanas y el suelo. No era un trueno, no era maquinaria. Los residentes salieron a las calles con los teléfonos en la mano, grabando la extraña resonancia. El sonido persistió, subiendo y bajando como una corneta, convocando a un ejército invisible. Texas contó una historia similar. Las familias escucharon las explosiones a altas horas de la noche, graves e inquietantes, resonando en los tranquilos suburbios. Un padre abrazó a sus hijos mientras lo describía. No era un trueno, era una corneta llamando. Podía sentirlo en el pecho. Sus palabras se difundieron en línea junto con videos que capturaban el timbre metálico tan distintivo que no podía confundirse con el clima. California añadió su propio testimonio. En Los Ángeles, los vecindarios informaron de un sonido como de trompetas orquestales reverberando sobre la ciudad. La gente salió a sus porches, escudriñando los cielos. Pero no había tormenta, ni aviones, ni ninguna fuente. Solo la reverberación de las cornetas resonando hasta que la noche volvió a quedar en silencio. Los científicos se apresuraron a explicar. Algunos señalaron cambios en la presión atmosférica que creaban cielomotos. Otros sugirieron sonidos industriales que viajaban grandes distancias, amplificados por patrones climáticos inusuales. Unos pocos propusieron explicaciones geológicas, vibraciones de la propia Tierra que se transmitían hacia arriba. Sin embargo, las teorías no borraron la inquietud. Los sonidos eran demasiado consistentes, demasiado potentes, demasiado deliberados. Para los creyentes, la conexión era clara. En Tesalonicenses 4:16 declara: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Apocalipsis 8 habla de 7 trompetas que anuncian juicio y transformación. Las explosiones escuchadas en todo el país parecían hacer eco de esas palabras antiguas, sacudiendo no solo el aire, sino el corazón humano. Los escépticos las descartaron como coincidencias, trucos del sonido y la atmósfera. Sin embargo, los testigos se mantuvieron firmes. Escucharon algo de otro mundo. Los videos inundaron las redes sociales, extendiendo la inquietud incluso entre los dudosos. El momento, junto con las tormentas, las luces extrañas y las nubes como pergaminos, pintaba un patrón demasiado llamativo para ignorarlo. Los cielos no están en silencio. Hacen sonar su advertencia como trompetas preparando a un mundo para lo que viene después. Como si los cielos no fueran suficiente, el propio suelo comenzó a testificar. En pueblos del Medio Oeste y del Sur, los residentes grabaron una escena inquietante. Farolas de la calle estallando en humo bajo cielos despejados. No eran tormentas que arrancaban cables eléctricos ni rayos que golpeaban transformadores. El aire estaba en calma. Sin embargo, una por una, las lámparas parpadeaban, chispeaban y arrojaban un humo oscuro, dejando calles enteras sumidas en la sombra. En un pequeño pueblo, una fila de luces a lo largo de una carretera tranquila comenzó a fallar en secuencia. Los testigos lo describieron como fichas de dominó cayendo. Primero una chisporroteando, luego la siguiente, hasta que toda la calle quedó a oscuras. Una mujer que filmó el momento dijo: no había tormenta, ni rayos, ninguna razón, solo humo y chispas repentinas, y luego todo se volvió negro. Los funcionarios ofrecieron explicaciones familiares: sobrecargas eléctricas, cableado defectuoso, redes envejecidas, pero sus garantías sonaban huecas. Los cielos estaban despejados, el clima en calma, y en muchos casos, las luces habían sido revisadas recientemente. Incluso los trabajadores de servicios públicos admitieron extraoficialmente que el momento era extraño. ¿Cómo podían fallar tantas a la vez en pueblos no relacionados?
El simbolismo no pasó desapercibido para quienes conocen las Escrituras. En Éxodo, una de las plagas que azotó a Egipto fue una oscuridad tan densa que se podía sentir. Las lámparas fallaron y la gente se quedó paralizada. Isaías 60:2 advierte: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Podrían las farolas humeantes de la nación ser ecos modernos de esas antiguas señales de plaga? Un recordatorio de que la luz artificial del hombre no puede prevalecer cuando Dios permite que caiga la oscuridad. Para muchos, la imagen fue profundamente inquietante. Las farolas representan seguridad, orden y el poder de la civilización sobre la noche. Verlas arder, humear y morir sin razón aparente se sintió como una profecía en movimiento. Era como si los mismos símbolos del progreso humano se estuvieran desmoronando, recordándonos que ninguna invención puede reemplazar la verdadera luz de Cristo. El mundo depende de la energía creada por el hombre, pero las Escrituras declaran que solo una luz brilla para siempre. Cuando los sistemas humanos fallan, cuando las calles se oscurecen, la pregunta permanece: ¿dónde está arraigada tu esperanza? Si estas señales conmueven tu corazón, déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo para que otros puedan ver lo que se está desarrollando. Como si los sonidos de trompeta y las lámparas humeantes no fueran suficiente, los propios cielos comenzaron a arder con señales misteriosas. Los informes surgieron en múltiples estados: círculos brillantes suspendidos sobre la noche, cruces radiantes grabadas en las nubes, halos resplandecientes que pulsaban con colores que no eran de este mundo. En Houston, el tráfico se detuvo por completo, mientras los conductores apuntaban con sus teléfonos hacia el horizonte. Allí, brillando sobre las torres, había una luminosa cruz de luz. No se desvaneció rápidamente como un rayo, ni se movió como un reflector. Permaneció fija, nítida y brillante, colgando sobre la ciudad como una proclamación silenciosa. Un testigo susurró: se sentía como si el cielo mismo estuviera predicando. Una cruz se alzaba sobre nosotros, más brillante que las estrellas. Lejos, al oeste, la tormenta del desierto de Nevada reveló otra maravilla. Mientras los rayos rasgaban las nubes, surgieron formas, figuras angelicales con alas que se extendían por el horizonte. Los viajeros se detuvieron en carreteras vacías, mirando las vastas formaciones. Era demasiado perfecto, dijo un hombre. Las alas abarcaban todo el cielo, como un guardián descendiendo. Los científicos respondieron rápidamente. Los meteorólogos citaron refracciones atmosféricas, explicando que los cristales de hielo en las nubes de gran altitud pueden doblar y dispersar la luz en círculos, arcos o incluso formas que se asemejan a cruces. Los halos alrededor del Sol o la Luna están bien documentados. Sin embargo, incluso ellos admitieron que la intensidad y el momento de estas apariciones eran notables. Las luces no simplemente parpadeaban y desaparecían, persistían, atrayendo la atención como si estuvieran escritas deliberadamente en los cielos. Para los creyentes, el significado era innegable. Isaías 13:10 advierte: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Tales palabras no solo hablan de agitación cósmica, sino también de perturbaciones celestiales que preceden al juicio. Una cruz en el cielo apunta a la salvación a través de Cristo. Las formas angelicales en las nubes de tormenta recuerdan las imágenes del Apocalipsis de ejércitos celestiales preparándose para la batalla. La pregunta no es si existen los cristales de hielo o la óptica atmosférica. La pregunta es, ¿por qué estas luces aparecen ahora, al mismo tiempo que las tormentas rugen, las trompetas resuenan y la tierra misma gime?
¿Son meros accidentes del clima? ¿O son señales grabadas en los cielos declarando que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir? La propia tierra tembló bajo la fuerza de las tormentas que barrieron desde Texas hasta Virginia, un corredor de caos que se extendía por cientos de millas. Los testigos describieron cielos que se ennegrecían al mediodía, vientos que aullaban como bestias invisibles y relámpagos que partían los cielos con fuego. Era como si el cielo estuviera ardiendo, dijo un residente de Texas, con la voz aún temblorosa mientras reproducía el lamento de las sirenas de tormenta en su teléfono. Las familias se acurrucaban en los pasillos, orando mientras el aire temblaba a su alrededor. En Virginia, la devastación llegó en forma de agua. Lluvias torrenciales cayeron con tal ferocidad que vecindarios enteros fueron engullidos durante la noche. Las calles se convirtieron en ríos, los autos flotaban como juguetes y los equipos de emergencia avanzaban con el agua hasta el pecho para rescatar a familias atrapadas en sus hogares. Una mujer en Richmond recordó: era mediodía, pero parecía medianoche. Las luces se encendieron y luego el agua simplemente subió y subió hasta que no quedó nada. Los meteorólogos señalaron la colisión del aire cálido del Golfo con sistemas fríos del norte, creando una cadena rara pero natural de tormentas severas. Sin embargo, incluso los expertos meteorológicos más experimentados admitieron que el momento era inusual. La violencia pura difícil de explicar. ¿Cómo podían tantos estados en una sola barrida sufrir una destrucción tan coordinada? Las Escrituras ofrecen una respuesta aleccionadora. Lucas 21:25 advierte: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia y perplejidad de las naciones por el bramido y el oleaje del mar. El bramido no es solo el del océano, es el trueno que sacude la tierra, las inundaciones que ahogan el suelo, las sirenas que perforan la noche. Para algunos fue simplemente un ciclo meteorológico. Para otros se sintió como un juicio presionando contra las fronteras de la nación. Las tormentas parecían menos colisiones aleatorias de aire y más dolores de parto. El gemido de la creación antes de la llegada de algo más grande, algo terrible pero redentor. De Texas a Virginia, los cielos dieron testimonio. Los cielos están inquietos, la tierra inestable, y la humanidad se encuentra temblando bajo señales anunciadas hace mucho tiempo. Estas tormentas pueden pasar, pero la advertencia permanece. Bajo los enmarañados pantanos de los Everglades de Florida, los arqueólogos tropezaron con algo que desafiaba toda explicación. Las fuertes lluvias habían aflojado el suelo, exponiendo una figura largamente enterrada en silencio. A medida que la desenterraban, su emoción se convirtió rápidamente en pavor. Ante ellos se erigía la estatua de un ser alado, con el rostro retorcido en angustia, sus alas fracturadas y rotas como si hubieran sido arrancadas de los cielos. Alrededor de su base emergieron tenues grabados bajo una cuidadosa limpieza. Palabras grabadas por manos olvidadas deletreaban una advertencia escalofriante. El juicio viene en fuego. Uno de los arqueólogos confesó más tarde: se sentía mal, pesado, como si el propio suelo gimiera cuando lo tocamos. He excavado durante años, pero nunca sentí nada parecido. Romanos 8:22 declara: sabemos que toda la creación ha estado gimiendo a una, como con dolores de parto hasta ahora. Era esta estatua parte de ese gemido, un antiguo testimonio que se levantaba de la tierra en un momento en que el mundo tiembla por todos lados. Los eruditos debatieron su significado. Algunos argumentaron que podría ser una reliquia de una cultura antigua, un guardián simbólico o una representación distorsionada de un mito. Pero otros vieron una profecía escrita en piedra. Apocalipsis 12:9 habla del dragón arrojado, de ángeles atados y lanzados desde el cielo. La figura rota en los Everglades parecía hacer eco de esa visión, un monumento a la guerra invisible que se libra entre la luz y la oscuridad.
Los escépticos lo descartaron como coincidencia, sin embargo, el momento atravesaba el corazón. Las tormentas devastaban la nación, las trompetas resonaban desde los cielos, las luces ardían en el firmamento. Y ahora el propio suelo entregaba sus secretos, como si la tierra, el mar y el cielo clamaran al unísono, declarando que el juicio se acerca y el tiempo se acorta. La estatua de los Everglades es más que piedra. Es un recordatorio de que lo invisible es real, que la batalla entre el cielo y el infierno no es un mito, sino una realidad, y que la propia creación testifica cuando el hombre no quiere escuchar. ¿Qué piensas de este descubrimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y ayudarnos a difundir la palabra. Gracias por estar con nosotros mientras descubrimos las señales de estos tiempos proféticos. Algo extraño se está manifestando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Desde los desiertos de Arizona hasta las concurridas calles de Nueva York, fenómenos inquietantes se apoderan del país. Huellas gigantescas talladas en la piedra, formas angelicales que brillan sobre las tormentas y humo que emana de socavones que aparecen sin previo aviso. Las familias huyen de los huracanes, los tornados destrozan pueblos enteros y Yellowstone tiembla con una voz que parece la de un horno. Estos no son eventos aislados, son los hilos de un tapiz profético, un eco de las mismas palabras que Jesús pronunció en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mantente atento y no olvides dar like, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a difundir este mensaje urgente. A la sombra de los acantilados de Arizona, un grupo de excursionistas tropezó con unas impresiones en la arenisca que hacían que sus propias huellas parecieran las de niños. Cada pisada era profunda, ancha y deliberada, como si la hubiera dejado un ser cuyo tamaño desafiaba la razón. El descubrimiento se extendió rápidamente, atrayendo tanto a arqueólogos como a periodistas. Lo que descubrieron iba mucho más allá de unas simples huellas. Ocultos en cavernas cercanas, yacían restos óseos como ningunos registrados en la ciencia moderna. Fémures más largos que la pierna entera de un hombre, cajas torácicas que se curvaban hacia afuera en arcos colosales. Cráneos coronados con mandíbulas masivas y dientes descomunales. Hablaban de criaturas que eran a la vez humanas e inhumanas. Junto a estos huesos había artefactos extraños, cuchillas talladas en obsidiana tan grandes que romperían los brazos de un hombre común, y tablillas de piedra grabadas con símbolos que no correspondían a ninguna escritura conocida. Las autoridades actuaron con rapidez. Se empaquetaron cajas y se las llevaron bajo la vigilancia de guardias. La explicación pública fue breve. Fósiles mal identificados, quizás restos de animales grandes. Pero aquellos que habían visto la evidencia de primera mano se negaron a guardar silencio. Un guía local declaró: «He visto huesos humanos antes. Estos no eran los huesos de ningún hombre que yo conozca». Para los creyentes, las piezas encajaban demasiado bien como para ignorarlas. Las Escrituras han hablado de tales seres desde sus primeros capítulos. Génesis 6:4 registra: «Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». ¿Podrían estos restos ser vestigios de aquella era? ¿Podrían las leyendas de gigantes, ridiculizadas como mitos, estar arraigadas en una verdad aterradora? Ezequiel 37 ofrece otra visión. Huesos que llenan un valle, sin vida, pero esperando el aliento de Dios para levantarlos. El profeta los describió resucitando como un vasto ejército. ¿Qué hacemos entonces con huesos descubiertos en nuestra propia tierra, en un momento en que los desastres naturales y el colapso moral ya suenan las alarmas del juicio? La ciencia puede descartarlo, las autoridades pueden ocultarlo,
Sin embargo, las piedras del cañón claman, susurran sobre los días de Noé, cuando la corrupción llenó la tierra y el juicio la barrió. Si tales días están resurgiendo, entonces las advertencias de Cristo no están lejos. Quédate con nosotros. La siguiente señal te estremecerá aún más. La tormenta ya había oscurecido el horizonte cuando aparecieron los primeros destellos. En Texas, mientras los nubarrones crecían y los relámpagos trazaban caminos dentados en el cielo, comenzaron a emerger formas de las nubes, alas desplegándose, luminosas y vastas, que se doblaban con los vientos de la tormenta, pero nunca se rompían. Los conductores se detuvieron a un lado de la carretera, algunos levantando sus teléfonos, otros cayendo de rodillas en un silencio atónito. En Florida, otra tormenta trajo maravillas similares. Sobre un océano inquieto, las nubes se abrieron lo suficiente para revelar siluetas radiantes. Algunas parecían arrodillarse en oración, sus contornos brillando débilmente contra el telón de fondo de los relámpagos. Otras parecían extenderse hacia afuera como si protegieran la tierra de abajo. Los testigos describieron una paz que los invadió incluso mientras los vientos aullaban, una sensación de asombro que las palabras no podían contener. California se unió al coro de informes. Se difundieron imágenes en línea que mostraban formas aladas flotando inmóviles en cielos tormentosos, sus bordes brillando como si estuvieran iluminados desde adentro. Las familias se reunían en los porches, los niños señalando hacia arriba, susurrando: «Los ángeles están aquí». Para algunos, la visión trajo lágrimas de alegría. Para otros, despertó un pavor que ninguna explicación natural podía borrar. Los escépticos respondieron rápidamente. Los meteorólogos insistieron en que eran ilusiones ópticas. Para Idolia, la tendencia humana a ver formas familiares en las nubes y la luz. Hablaron de humedad, refracción e imaginación. Sin embargo, sus explicaciones sonaban huecas para los miles que habían visto las figuras por sí mismos. No eran sombras vagas, sino formas demasiado distintas, demasiado radiantes, demasiado intencionadas. Y algunos de los que observaban afirmaron que fue más que solo la vista. Describieron leves vibraciones en el aire, como el zumbido distante de trompetas que resonaban no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su pecho. Un testigo en Houston dijo: «Podía sentirlo en mis huesos. El cielo estaba vivo y nos estaba observando». Las Escrituras proporcionan contexto para tales visiones. Mateo 24:30 declara: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Apocalipsis 14:6 añade: «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra». Sin embargo, la Biblia también advierte sobre prodigios falsificados, señales que engañan incluso a los fieles. ¿Fueron estos atisbos verdaderos mensajeros o ilusiones que preparan el camino para un engaño más oscuro? Los cielos sobre la nación han hablado, y su mensaje es tan inquietante como glorioso. El cielo está cerca, pero también lo está la hora de la prueba. En Chicago, los oficinistas se detuvieron junto a sus ventanas mientras los cielos se oscurecían, no con nubes de tormenta, sino con pájaros. Miles de estorninos giraban y chocaban en espirales frenéticas, estrellándose contra las torres de cristal y haciendo llover plumas sobre las calles. En Dallas, los viajeros frenaron bruscamente mientras bandadas se abalanzaban erráticamente sobre las autopistas, golpeando autos y esparciéndose por los carriles como sombras vivientes. En Nueva York, la propia Times Square cayó bajo una tormenta de palomas, con alas que batían tan furiosamente que ahogaban el ruido del tráfico y los neones. Los videos inundaron Internet, con comentaristas diciendo la misma frase inquietante: «Es como si la brújula de la naturaleza se hubiera roto».
Al mismo tiempo, la propia tierra comenzó a abrirse. En Luisiana, una carretera suburbana se derrumbó sin previo aviso, dejando un enorme socavón que arrojaba humo al aire húmedo. En Kentucky, un campo se desmoronó en una cavidad bostezante, con penachos blancos que se enroscaban hacia arriba como vapor de algún horno oculto. En Pensilvania se evacuaron manzanas enteras después de que emanaciones sulfurosas brotaran de un abismo repentino, un olor tan amargo que se adhería a la ropa y al cabello mucho después de que los residentes huyeran. Las autoridades buscaron respuestas a toda prisa. Los geólogos hablaron de fugas de metano, erosión subterránea o desplazamiento de piedra caliza. Los bomberos analizaron el aire en busca de productos químicos. Sin embargo, no se encontró una fuente clara. Los testigos describieron la escena en términos más viscerales. «Olía a fuego bajo la tierra», susurró una mujer, como si algo estuviera respirando ahí abajo. El momento inquietó a muchos. Pájaros perdiendo el rumbo sobre las ciudades mientras el suelo exhalaba humo de profundidades ocultas. Dos reinos en crisis, cielo y suelo, hablando al unísono. Era como si la propia creación intentara enviar una advertencia, una que ninguna declaración gubernamental o teoría científica podía acallar. El profeta Joel describió tales prodigios hace mucho tiempo. Joel 2:30. «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, los cielos llenos de alas caóticas, la tierra expulsando humo». Señales que resuenan a través de los siglos, recordatorios de que lo que se predijo no está atado a un pergamino, sino escrito en la propia creación. Las aves, antes símbolos de libertad, ahora giran en confusión. El suelo, antes sólido bajo nuestros pies, exhala como un horno viviente. No son coincidencias, son temblores proféticos de un mundo que se acerca a su punto de quiebre. Da el like, comenta y suscríbete para no perderte la próxima señal que se desarrolle ante nuestros ojos. Desde el momento en que los satélites detectaron su espiral, el huracán Gabriel pareció diferente. Nacido en el Atlántico Medio, acumuló fuerza a una velocidad espantosa, alimentándose de aguas cálidas hasta convertirse en una bestia de categoría 4. Cuando tocó tierra, el océano mismo pareció saltar sobre el continente. Muros de agua irrumpieron en las ciudades costeras, tragándose autos, arrancando casas de sus cimientos y lanzando barcos a las autopistas como si fueran juguetes. En Florida, vecindarios enteros desaparecieron bajo las inundaciones. Las familias se aferraban a los tejados, saludando frenéticamente a los helicópteros de rescate mientras las corrientes se tragaban las calles de abajo. Una madre, abrazando a sus hijos en una viga del ático, describió el sonido. Era como si el mar estuviera gritando. Cada ola golpeaba como un martillo. En las Carolinas, la tormenta rugió con vientos tan violentos que los bosques de pinos se astillaron en tocones irregulares. Los relámpagos partían la noche en destellos blancos, revelando una costa transformada en un caos. Incluso mientras Gabriel trazaba su camino de destrucción, los pronosticadores emitieron graves advertencias. Dos nuevas perturbaciones se arremolinaban ominosamente en el Atlántico, cada una amenazando con convertirse en tormentas por derecho propio. Los meteorólogos hablaban de una de las temporadas más activas en la memoria reciente, con sus voces teñidas de inquietud. El Atlántico ya no era una autopista de comercio y viajes. Se había convertido en un horno de tempestades, hirviendo de agitación. Las Escrituras parecen susurrar bajo el rugido. Lucas 21:25 predijo: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Nahum 1:3 añade: «El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies». ¿Qué son los huracanes, sino sermones predicados por las aguas, llamando a la humanidad a recordar al Dios que manda sobre los mares?
Los científicos trazan sistemas de presión, velocidades del viento y totales de lluvia, sus modelos brillando en las pantallas de los centros de mando de emergencia. Sin embargo, estas explicaciones no disminuyen el peso más profundo. ¿Por qué se intensifican las tormentas ahora, cuando las naciones tiemblan con división y las sociedades se deslizan aún más en el caos? ¿Por qué la propia creación parece reflejar la agitación del corazón humano? La furia de Gabriel y las tormentas que se forman detrás de ella nos recuerdan nuestra fragilidad. Nuestras ciudades pueden elevarse alto, nuestra tecnología puede predecir vientos, pero ninguna torre y ningún modelo pueden domar al mar cuando decide rugir. Estas tormentas son más que meteorología, son advertencias grabadas en las olas, urgentes e inevitables. La tarde comenzó con cielos del color de brasas ardientes sobre las llanuras de Oklahoma. Aterradoras nubes de color amarillo y naranja se extendieron por el horizonte, proyectando un brillo espeluznante sobre graneros y carreteras. Por un momento, la tierra guardó silencio, como si contuviera la respiración. Luego, la quietud se rompió. Las nubes se retorcieron en embudos monstruosos, cayendo uno tras otro, apuñalando la tierra con una fuerza violenta. Los cazadores de tormentas capturaron las escenas en cámara, embudos oscuros arrasando tierras de cultivo, arrancando cercas del suelo, destrozando campos en segundos. En Arkansas, un tornado de casi 1 milla de ancho se tragó vecindarios enteros. Los techos se levantaron como papel, las paredes se doblaron hacia adentro y las calles que una vez albergaron risas se convirtieron en cementerios de madera astillada. A Texas no le fue mejor. Múltiples embudos tocaron tierra en llanuras abiertas, fusionándose en un rugido tan fuerte que los sobrevivientes lo compararon con el avance de la guerra. Un padre recordó haberse aferrado a sus hijos debajo de un colchón mientras la casa se estremecía. Las paredes respiraban, dijo. Se sentía vivo, como si algo nos estuviera cazando. Otro sobreviviente describió el cielo volviéndose de un tono verde antinatural, un color que los lugareños conocen como el heraldo de la destrucción. Más tarde, los equipos de rescate se movieron entre montones de escombros bajo relámpagos intermitentes, sacando a vecinos de refugios derrumbados. Sus gritos eran llevados por el viento. Los meteorólogos explicaron el brote como la colisión de aire cálido del Golfo y corrientes frías de las rocosas, la receta perfecta para el caos. Sin embargo, incluso los expertos admitieron que la frecuencia y la escala de estas tormentas se sentían anormales, una temporada extendida más allá de sus límites naturales. Lo que ellos describen en gráficos y modelos, las escrituras lo describen en profecía. Isaías 29:6 declara: «Del Señor de los ejércitos serás castigada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor». El eco es inconfundible. Estos torbellinos no son solo meteorológicos, son recordatorios de un poder más allá del control humano. Advertencias escritas en el corazón del país. La ciencia habla de inestabilidad en los cielos. La profecía habla de inestabilidad en el alma. Y a medida que los tornados destrozan pueblos, arrancan las ilusiones de seguridad, obligándonos a confrontar una verdad que preferiríamos ignorar. El suelo sobre el que construimos es frágil. Los hogares que atesoramos son temporales, y solo lo que está anclado en Dios puede resistir la tormenta. Los cielos sobre Oklahoma, Arkansas y Texas hicieron más que desatar la destrucción. Declararon un mensaje en truenos y torbellinos. El juicio está cerca y el mundo no está preparado. En el corazón de Estados Unidos se encuentra un paisaje de una belleza sobrecogedora. Pinos imponentes, lagos de zafiro, géiseres humeantes. Sin embargo, bajo la tranquila superficie de Yellowstone se agita una fuerza que podría reescribir la historia en una sola erupción.
En los últimos días, las cámaras han capturado géiseres explotando más alto que nunca antes registrado. Sus columnas hirvientes mezclándose con columnas de humo de incendios forestales. Los excursionistas observaron con horror cómo manadas de bisontes atronaban a través de los valles, huyendo como si fueran impulsados por un instinto más antiguo que la memoria. Las cabañas temblaron con sismos lo suficientemente fuertes como para hacer caer los platos de los estantes. Los guardaparques, hombres curtidos por años en el parque, admitieron que nunca habían oído nada parecido. «Fue un rugido», dijo uno, «como un horno bajo tierra, respirando, esperando». Los científicos han advertido durante mucho tiempo que Yellowstone se asienta sobre un supervolcán, uno de los más grandes del mundo. Si alguna vez despertara por completo, las nubes de ceniza podrían ocultar el sol, las cosechas podrían fallar en todos los continentes y la vida tal como la conocemos cambiaría en un instante. Los geólogos lo consideran improbable a corto plazo, pero no niegan el potencial. Es un gigante dormido, explicó un vulcanólogo, y los gigantes finalmente se despiertan. El contraste es sorprendente. La ciencia describe la presión y el calor, el desplazamiento de las cámaras de magma, la liberación de energía acumulada a través de géiseres y respiraderos. Pero la profecía lo enmarca de manera diferente. Hebreos 12:29 nos recuerda, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 6:12 declara, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. La propia tierra parece hacer eco de estas palabras, temblando como si ensayara el final. Lo que más inquieta a los testigos no son las erupciones en sí, sino el momento. Cuando las tormentas rugen en las costas, los tornados destrozan las llanuras y los pájaros vuelan en confusión sobre las ciudades, el temblor de Yellowstone se siente menos como una coincidencia y más como un coro. La creación gime en armonía, cada desastre añadiendo su voz a una advertencia que no nos atrevemos a ignorar. Durante generaciones, Yellowstone ha atraído a viajeros en busca de maravillas, pero hoy su belleza se siente como una máscara que oculta un horno de juicio bajo el suelo. ¿Es esto meramente geología o es profecía? ¿Es magma ascendiendo o ira despertando? La tierra tiembla, los géiseres rugen, las manadas huyen, y a la sombra de las montañas de la nación, el mensaje se hace más fuerte. Lo que construimos no es inquebrantable, solo Dios lo es. Mientras las tormentas arrasan la tierra y los temblores sacuden el suelo, otro desastre se desarrolla en silencio, un colapso no de suelo o piedra, sino del alma. En toda la nación, las familias que una vez estuvieron unidas por la fe y la confianza, ahora se fracturan. Padres e hijos viven en mundos separados, sus valores chocando en lugar de unirse. Las comunidades que una vez prosperaron con convicciones compartidas, ahora se disuelven en sospecha y división. La moralidad se ha invertido. Lo que antes se llamaba vergüenza, ahora se celebra. Lo que antes se honraba, ahora se ridiculiza. El entretenimiento glorifica la rebelión, deleitándose en la violencia y la indulgencia, mientras que aquellos que buscan la justicia son vistos como estrechos de mente o débiles. La verdad misma se ha vuelto negociable, moldeada para adaptarse al deseo en lugar de estar anclada en Dios. Una generación crece inquieta, buscando significado y placer, pero encontrando solo un vacío que roe los bordes de sus vidas. La economía refleja esta fragilidad. Las fortunas aparecen de la noche a la mañana y se desvanecen al amanecer, dejando a las familias destrozadas. Los líderes prometen paz y unidad, pero sus palabras dividen más de lo que sanan. La corrupción se filtra en cada capa del gobierno, la confianza se desmorona y la sociedad se tambalea como una torre construida sobre arena. Apocalipsis 18 ofrece una claridad escalofriante. Ha caído,
Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. La caída de Babilonia no es solo un recuerdo histórico, es un espejo profético sostenido ante cada imperio intoxicado de orgullo, riqueza e indulgencia, incluido el nuestro. La nación ahora lleva la sombra de Babilonia. La búsqueda de la riqueza eclipsa la búsqueda de Dios. El orgullo ciega a los líderes. El placer reemplaza a la virtud. Y en este vacío entra la figura de la que advierten las Escrituras, el hombre de iniquidad, el falso Salvador, el anticristo. Prometiendo paz, se exalta a sí mismo por encima de Dios, deslumbrando con palabras y prodigios mientras lleva a las naciones a la ruina. Estos no son cambios culturales aleatorios. Son el escenario que se está preparando. La celebración del pecado, la inestabilidad de las economías, el anhelo de un líder que prometa una falsa esperanza. Todo hace eco de la caída de Babilonia y del cumplimiento de la profecía. La sombra se alarga y el tiempo se acorta. Si este mensaje te ha conmovido, por favor, dale like, comenta y suscríbete para unirte a nosotros en la vigilia, la oración y la preparación. Gracias por estar con nosotros mientras discernimos juntos las señales. No comienza en silencio, sino con un estremecimiento. En toda la nación, las tormentas rugen, la tierra tiembla y los cielos arden con colores no vistos en generaciones. Desde las costas de Florida hasta los desiertos de Nevada, surgen extrañas maravillas y se extienden señales temibles. Cada evento está cargado de misterio, cada uno haciendo eco de las advertencias de la profecía antigua. La tierra misma parece inquieta, como si clamara contra la corrupción de la humanidad. Sin embargo, en medio del caos surgen voces, algunas verdaderas, otras falsas, ofreciendo consuelo, confusión o engaño. Podría ser que lo que estamos presenciando es más que un desastre, más que una coincidencia. Quédate con nosotros mientras desentrañamos las señales, las conectamos con las Escrituras y confrontamos la verdad. Antes de continuar, recuerda dar like, comentar y suscribirte, porque la hora puede ser más tardía de lo que pensamos. Sucedió sin previo aviso. En la quietud de la noche, la costa este de Florida tembló como si los cimientos mismos bajo el Atlántico se hubieran agitado. Las ventanas vibraron, las paredes se agrietaron y familias sobresaltadas salieron corriendo a las calles, abrazando a sus hijos, gritando con incredulidad. Un estado conocido por sus huracanes e inundaciones ahora enfrentaba algo mucho más extraño. Un terremoto sacudiendo su suelo arenoso. Y como si el suelo tembloroso no fuera suficiente, el cielo de arriba dio su propio testimonio. Sobre el horizonte del Atlántico se alzaba una luna del color de la sangre, brillando con un profundo carmesí contra la oscuridad. Los testigos lo capturaron en sus teléfonos. Olas lamiendo la orilla, gente susurrando oraciones, algunos gritando, «¡Es el fin del mundo!». El brillo espeluznante parecía pintar la noche con juicio. Pero la historia no terminó con el terremoto o la luna. Días después, en las profundidades de los humedales de los Everglades, un equipo de arqueólogos desenterró algo oculto bajo capas de lodo y tiempo. Era una piedra tallada, desgastada pero inconfundible, la imagen de un ángel tocando una trompeta, con las alas extendidas y los ojos fijos en los cielos. Debajo de la figura, grabadas en una escritura desvaída pero legible, estaban las palabras: «El fuego se alzará donde el mar se encuentra con la orilla». Los científicos se apresuraron a buscar explicaciones. Llamaron al terremoto un raro ajuste tectónico, a la luna roja un eclipse atmosférico pintado por el polvo y la neblina. Descartaron la piedra como nada más que un artefacto antiguo, quizás nativo, quizás importado, quizás una coincidencia.
Pero para aquellos que leen las Escrituras, el patrón era inconfundible. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Apocalipsis 6:12 hace eco de lo mismo. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo es que la secuencia exacta, terremoto, luna de sangre, trompeta, se desarrolla ante los ojos de la nación? ¿Podría el temblor de Florida ser más que un evento geológico? ¿Podría la piedra de los Everglades ser más que arqueología? Quizás un marcador profético colocado en el tiempo para esta misma hora. Florida siempre ha sido vista como la puerta de entrada a la nación, el lugar donde el mar y la orilla se encuentran en un frágil equilibrio. ¿Es coincidencia entonces que el primer temblor, la primera trompeta, suene aquí? ¿O está Dios permitiendo que la propia tierra clame para advertir, para despertar, para prepararnos para lo que viene después? La pregunta persiste como la luz carmesí de la luna. ¿Es este el comienzo del estremecimiento de la nación? Mientras Florida se recuperaba del suelo tembloroso y la luna carmesí, otro misterio surgió tierra adentro. En Tennessee, los ríos, antes claros y tranquilos, se tiñeron de un impactante tono rojo. Los pescadores que lanzaron sus redes al amanecer regresaron en silencio, sus botes flotando sobre aguas que parecían manchadas de sangre. Las fotos inundaron las redes sociales. Arroyos brillando escarlata bajo el sol de la mañana, familias mirando desde los puentes con incredulidad. Se sintió bíblico, susurró un testigo, como si las plagas de Egipto hubieran vuelto a la vida. Los científicos ofrecieron explicaciones: sedimentos ricos en hierro removidos por cambios repentinos, floraciones de algas reaccionando a la temperatura, escorrentía mineral de manantiales ocultos. Lógico, medible, natural. Sin embargo, la visión despertó algo más profundo. Éxodo 7 registra cómo el Nilo se convirtió en sangre, una señal del poder de Dios sobre el desafío del faraón. ¿Podría el río Tennessee, sangrando rojo, ser una sombra de esa misma advertencia? Si los ríos sorprendieron a los ojos, los cielos inquietaron a los oídos. En la cercana Ohio, extrañas explosiones metálicas resonaron sobre pueblos tranquilos. Algunos dijeron que sonaban como vigas de acero chocando, otros como cuernos distantes llevados por el viento. Los videos capturaron los tonos espeluznantes, largas trompetas zumbantes que vibraban en el aire, haciendo temblar las ventanas e incluso el suelo. Los funcionarios locales los llamaron cielomotos, el resultado de cambios de presión atmosférica o retumbos sísmicos demasiado sutiles para ser registrados. Pero los residentes no estaban convencidos. «Sé lo que oí», dijo un padre. No era un trueno, era una trompeta. La Biblia habla claramente de tales sonidos. Apocalipsis 8 describe 7 trompetas, cada una señal de juicio. Cada una llamada al arrepentimiento antes del ajuste de cuentas final. Pablo escribe en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 2 señales: aguas convertidas en sangre, trompetas desde los cielos, emergiendo casi una al lado de la otra. ¿Coincidencia o una combinación divina destinada a hacer eco de las plagas del Éxodo y las explosiones de trompetas del Apocalipsis? Los ríos de Tennessee y los cielos de Ohio parecen unirse, testificando que el mundo natural mismo está advirtiendo a la nación que despierte. Los escépticos insisten en que son peculiaridades de la naturaleza. Sin embargo, la profecía nos recuerda que Dios a menudo usa la creación como su voz. El Salmo 29 declara: «El Dios de gloria truena, el Señor sobre las muchas aguas». Así que surge la pregunta: ¿son estos ríos y trompetas meras perturbaciones naturales o presagios de lo que aún está por venir?
no te vayas ahora. Lo que se desarrolla a continuación en el Gran Cañón puede sacudir tu fe aún más profundamente. Quédate con nosotros, vigila, ora y mantente alerta. Mientras el este temblaba y los ríos sangraban rojo, el oeste reveló un tipo diferente de maravilla. En las profundidades del Gran Cañón, ya un monumento de tiempo y misterio, los científicos descubrieron secretos largamente ocultos bajo capas de piedra. Lo que encontraron no fue roca estéril, sino restos de un mundo que había estado escondido durante milenios. Bajo las paredes del cañón, los exploradores descubrieron rastros de un bosque sumergido, sus troncos petrificados de pie en silencio, como si estuvieran congelados a mitad de aliento. Las cavernas revelaron lagos de hielo preservados, intactos por el sol o el viento, sus superficies brillando con un espeluznante resplandor azul. Emergieron fósiles de aves tan masivas que parecían más sombras del Génesis que ecos de la vida moderna. Y en una cámara, los biólogos informaron de una especie de salamandra como ninguna otra catalogada, pálida, sin ojos y adaptada a un mundo de oscuridad. Los descubrimientos dejaron a los científicos asombrados. Para ellos, estos hallazgos eran ventanas a edades antiguas, instantáneas de ecosistemas que una vez prosperaron antes de que el tiempo los sepultara. Pero para aquellos que escudriñan las Escrituras, las revelaciones despertaron otra pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta hora los secretos más antiguos de la tierra están saliendo a la luz? Romanos 8:22 declara: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra misma testifica, no en silencio, sino con gemidos, terremotos y revelaciones repentinas. Es como si la creación estuviera empujando contra sus propios límites, revelando fragmentos de una historia que la humanidad ha ignorado durante mucho tiempo. Daniel 12:4 habla de los últimos días, cuando la ciencia se aumentará. ¿Podrían estos descubrimientos, bosques ocultos, lagos de hielo y criaturas olvidadas, ser parte de esa profecía? Registros antiguos sellados en piedra, ahora desvelados mientras el mundo se acerca a su hora señalada. El Gran Cañón ha sido durante mucho tiempo una grieta, una cicatriz tallada por el agua y el tiempo que se extiende por el desierto como una herida en la tierra. Sin embargo, ahora parece más un pergamino que se desenrolla, línea por línea, capa por capa, testificando tanto del mundo que fue como del mundo que está por venir. Algunos se maravillan de la ciencia, otros del simbolismo. Un cañón que alberga dentro de sí restos de bosques edénicos, profundidades heladas y criaturas nunca vistas. Es a la vez museo y profecía, un recordatorio de que nada oculto permanecerá así para siempre. La pregunta apremia: si el cañón revela tales maravillas ahora, ¿qué más podría desvelar la tierra antes del regreso de Cristo? ¿Y reconoceremos estas señales como algo más que ciencia, como el susurro de la eternidad irrumpiendo a través de la piedra? Mientras el Gran Cañón susurraba sus secretos, los cielos sobre la nación tronaban con señales propias. En Houston, Texas, el cielo nocturno estalló en brillantez. Los testigos informaron de una cruz brillante suspendida entre las nubes, sus rayos radiantes extendiéndose de horizonte a horizonte. Los teléfonos se iluminaron mientras miles grababan la escena, sus voces temblorosas. «Nunca he visto nada igual», jadeó una mujer. No era un rayo, no eran estrellas, era una cruz de luz. Los escépticos se apresuraron con explicaciones. Algunos sugirieron refracción atmosférica, otros culparon a la inusual superposición de nubes mezclada con el resplandor de la ciudad. Sin embargo, la imagen permaneció en la mente de todos los que la vieron. Para los creyentes, el mensaje era inconfundible. La cruz, símbolo de salvación, esperanza y sacrificio, brillando sobre una de las ciudades más concurridas de la nación, un recordatorio de que la redención todavía llama en medio del caos.
Pero si la cruz de Houston ofrecía una señal de salvación, los cielos de Nevada tronaron con una señal de guerra. Una violenta tormenta del desierto barrió las llanuras áridas, vientos retorcidos que levantaban arena y relámpagos en una exhibición feroz. A medida que las nubes se fusionaban y cambiaban, los espectadores se quedaron boquiabiertos ante la formación que se extendía por los cielos. Una figura angelical con las alas extendidas que se alzaba sobre la tormenta. Las fotografías capturaron la forma brillando en destellos de relámpagos, como si el cielo mismo hubiera declarado la batalla. Los científicos lo etiquetaron como pareidolia, la mente humana viendo patrones donde no existen. Hablaron de polvo, luz e imaginación, pero la profecía ha señalado durante mucho tiempo a los cielos como el lienzo de Dios. El Salmo 19:1 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La cruz y el ángel, salvación y juicio, apareciendo casi uno al lado del otro en dos estados diferentes, uno declarando rescate, el otro advirtiendo de batalla. Podría ser que los cielos están predicando más fuerte que los púlpitos, recordándonos que la guerra espiritual no está lejos, sino cerca. Estas señales plantean preguntas penetrantes. Si la cruz ilumina la noche y el ángel llena la tormenta, ¿qué le está diciendo el cielo a la nación? Que la salvación todavía se ofrece, pero el juicio está listo. Que la misericordia y la advertencia ahora aparecen juntas, dándonos una última oportunidad para elegir. Los cielos hablan, pero ¿estamos escuchando? Antes de continuar, tómate un momento, da like, comenta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a difundir estas advertencias y juntos permanecemos despiertos ante las señales de los tiempos. Si los cielos declaran la verdad, las voces de los hombres a menudo declaran mentiras. A lo largo de la historia han surgido falsos profetas, hombres y mujeres que prometen paz, prosperidad o conocimiento secreto, pero que llevan a multitudes a la ruina. Jesús advirtió claramente en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas palabras resuenan hoy más fuerte que nunca. En cada rincón de la cultura, las voces falsificadas se multiplican. Algunas se visten con ropajes religiosos, torciendo las escrituras por fama o riqueza. Otras se paran en plataformas políticas prometiendo paz mientras se preparan silenciosamente para el conflicto. Y otras más surgen de pantallas brillantes, profetas digitales cuyos mensajes se propagan más rápido que cualquier voz de verdad, amplificados por algoritmos que favorecen la sensación sobre la sustancia. Isaías 5:20 resuena: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Ese ay se siente vivo en nuestra generación. Lo que antes era impensable ahora desfila como normal. Lo que antes era sagrado se ridiculiza como necio. Los líderes piden unidad mientras la división se profundiza, paz mientras las armas se acumulan. Algunos afirman que la tecnología nos salvará. La inteligencia artificial, las redes globales y los sistemas digitales prometen una nueva era de progreso. Sin embargo, ¿podrían estas mismas herramientas convertirse en el portavoz del engaño? Una sola voz, amplificada en todo el mundo, podría influir en miles de millones en un instante. El Apocalipsis advierte de una figura anticristo que se exaltará a sí mismo, realizará señales y engañará a las naciones. ¿Podría la infraestructura de este engaño estar ya en su lugar, oculta en los mismos dispositivos que acunamos diariamente en nuestras manos? El engaño es sutil. No todo falso profeta grita con furia. Algunos susurran consuelo, diciéndonos lo que queremos oír, que todo está bien, que la verdad es relativa, que Dios ya no juzga. Pablo lo previó en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sin embargo, el verdadero peligro no es simplemente el engaño en sí, sino la disposición de la gente a ser engañada. Cuando la verdad es inconveniente, las mentiras se vuelven atractivas. Cuando la cruz parece demasiado costosa, las promesas falsificadas brillan con fuerza. La pregunta apremia: ¿discerniremos la diferencia? ¿Mediremos cada voz, cada profecía, cada promesa contra la palabra inmutable de Dios? ¿O nos dejaremos llevar por la corriente del engaño, arrullados por palabras suaves mientras el juicio se acerca? El gran engaño no está por venir, está aquí. Y solo aquellos anclados en las Escrituras permanecerán firmes cuando la tormenta de mentiras se convierta en un diluvio. La visión dada a Juan en Patmos todavía hiela el alma. 4 jinetes liberados sobre la tierra, cada uno portando juicio. Apocalipsis 6 los describe claramente. La conquista en un caballo blanco, la guerra en uno rojo, el hambre en uno negro y la muerte en un corcel pálido. Durante siglos, estos jinetes parecieron distantes, símbolos de un futuro por venir. Pero mira a tu alrededor hoy. No oscurecen ya sus sombras las naciones. La conquista cabalga en el auge de la vigilancia y el control. Nunca antes la humanidad había sido rastreada tan de cerca, cada compra, movimiento y palabra monitoreada. La guerra truena en conflictos que se multiplican en todos los continentes, naciones armándose, alianzas fracturándose, rumores extendiéndose como el fuego. El hambre gime en tierras quemadas por la sequía, en cosechas que fallan, en precios que se disparan fuera de alcance, y la muerte sigue rápidamente, extrañas enfermedades, plagas sin cura, desesperación que se extiende en olas silenciosas. Hebreos 12:26 nos recuerda: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Podría el estremecimiento que vemos ser más que natural? ¿Podrían ser los cascos de los jinetes largamente anunciados? Algunos descartan esto como ciclos de la historia, pero la profecía los enmarca como dolores de parto, advertencias de que los sellos no son meramente metáforas, sino una realidad que se despliega ante nuestros ojos. Si los 4 jinetes cabalgan, la pregunta ya no es cuándo, sino cómo responderemos. ¿Seremos encontrados sin preparación, arrastrados por el miedo? ¿O levantaremos la cabeza, anclados en Cristo, listos para su regreso? El sonido de su acercamiento se hace más fuerte. El mundo puede tratar de explicarlo, pero las Escrituras ya les han dado nombre, y su cabalgata puede haber comenzado ya. Desde la costa temblorosa de Florida hasta las aguas rojo sangre de Tennessee, desde los cielos de trompeta de Ohio hasta la tormenta con forma de ángel de Nevada, las señales están convergiendo. No están aisladas. No son destellos aleatorios de la naturaleza, sino un patrón que resuena a través de las Escrituras, un coro de advertencias que se eleva por todo el país. Los volcanes retumban en Washington. Yellowstone se agita con un calor inquieto. Extrañas auroras danzan sobre los cielos de Alaska. Es como si cada rincón de la nación estuviera declarando el mismo mensaje: la hora es tardía. Jesús dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para algunos, estos eventos solo provocan miedo, pero para aquellos que pertenecen a Cristo son recordatorios de esperanza. El estremecimiento de la tierra no es el fin, sino el anuncio de que el Rey está cerca. La salvación no está lejos, está a la puerta. Romanos 13:11 nos insta: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sin embargo, esta es también la llamada final, una llamada al arrepentimiento, a orar, a apartarse del engaño y a prepararse para el regreso del Señor. La nación tiembla, no porque Dios se haya olvidado,
sino porque está llamando a su pueblo de vuelta. La pregunta permanece: ¿atenderemos la advertencia o descartaremos las señales hasta que sea demasiado tarde? Gracias por estar con nosotros mientras vigilamos y oramos. No olvides dar like, comentar y suscribirte. Tu voz ayuda a difundir este mensaje a más corazones que buscan la verdad. El fin puede estar más cerca de lo que pensamos, pero también lo está su redención.